Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy martes 22 de octubre. Para este día, la lección se titula Los dos discípulos de Juan. Oremos. Amante Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, alabado sea su santo nombre. Aquí estamos, oh Señor, nuevamente, para agradecerle por este nuevo día, para suplicar sabiduría, su dirección, para poder comprender su palabra, para poderla aplicar en nuestro diario vivir, para pasar momentos especiales con Jesús y de esa manera ser transformados a su imagen y semejanza. Santo Espíritu, sea nuestro Maestro. Enséñanos acerca de la vida de nuestro Señor Jesús. Escríbala con letras de fuego en nuestra mente, para que podamos así reflejarle a otras personas. Todo lo suplicamos sin merecerlo en los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. Los dos discípulos de Juan. ¿Quiénes son estos dos discípulos de Juan el Bautista? Bueno, Andrés y Juan. Jóvenes que seguían a Juan el Bautista. Ellos habían aprendido más acerca de las profecías por medio de su maestro, pero también vieron el cumplimiento de la profecía que explicaba el Bautista cuando señaló Juan el Bautista a Jesús. Mire lo que nos dice Juan capítulo 1, 35 al 39. Vamos a leerlo. Al otro día, o sea, al siguiente día, estaba otra vez Juan con dos de sus discípulos y vio que andaba por allí Jesús. Mirad, les dijo. Esa palabra mirad era para llamar la atención de sus discípulos a algo importante que les quería decir. Mirad, les dijo, el Cordero de Dios. Él es el importante. En Él deben de poner su vista. Dos de sus discípulos, al oírle, se pusieron a seguir a Jesús. Jesús se volvió y los vio seguirle. ¿Qué buscáis?, les preguntó. Y le contestaron: Rabí, que quiere decir maestro, ¿dónde te alojas?
Venid y ved, les contestó Jesús. Y ellos fueron a ver dónde se alojaba, y ya se quedaron con él todo aquel día, porque eran como las 4 de la tarde. ¿Qué encontramos aquí en esta lectura? ¿Qué enseñanza hay para cada uno de nosotros? Dice la lección, dos discípulos de Juan el Bautista, estaban con él cuando Jesús pasó junto a ellos. Juan declaró: este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos habían escuchado el mensaje de Juan acerca del Mesías, acerca de Cristo, quien cumpliría las profecías del Antiguo Testamento acerca de la venida del Mesías. ¿Cuál fue la reacción de estos 2 jóvenes discípulos? Los discípulos dejaron a Juan para seguir a Jesús, reconociendo que era superior a Juan el Bautista y el cumplimiento de su mensaje. ¿Por qué estos 2 discípulos decidieron seguir a Jesús? ¿Quién los llamó? Estos 2 discípulos prestaban mucha atención a lo que su maestro Juan el Bautista les hablaba y les enseñaba, porque les enseñaba de la profecía, de lo que los profetas decían acerca del Mesías. Él les había explicado mucho de todo ello. Y habían escuchado a Juan decir que estaba ya en medio de ellos, que él no era digno de desatar ni siquiera la correa de su calzado, que él bautizaba en agua, pero que el que venía detrás de él bautizaba con Espíritu Santo. Y cuando Juan el Bautista le llama la atención para que se detengan y le escuchen lo que les va a decir, porque él les dijo: mirad, o pongan atención a lo que les voy a decir. He aquí, Él es el Cordero de Dios. Ellos escucharon con claridad y su mente les recordó qué es lo que había dicho Él del Cordero de Dios. Así es de que ellos decidieron dejar a Juan. ¿Cuántos de nosotros haríamos eso? Vea, aquí hay lección. Juan no fue egoísta. Juan nada más era un instrumento del Espíritu Santo para llamar a las personas a entregarse a Jesús, no a que se entregaran a Juan el Bautista, sino que se entregaran a Jesús. Ese es el trabajo de un fiel siervo de Cristo. No es de buscar
que se nos nombre, o que la persona a la cual le hablamos y le damos las buenas nuevas se fijen en nosotros. No, es de llevarlos a Jesús. Él es el único que puede. Él es el único Salvador. Pero ¿cuántos de nosotros actuamos de una manera egoísta? Que hasta nos molestamos cuando otras personas se acercan con aquel que le estoy dando estudios. Ya me lo va a ganar. Si este es para mí. No, hermano. Todos somos de Cristo. Y alegrémonos porque la persona conozca de Cristo, siga a Cristo y tenga un encuentro personal con Cristo. Porque eso es lo que hizo Juan con Andrés y Juan. Él les enseñó de lo que la profecía decía acerca del Cordero de Dios, del Mesías. Cuando llegó el momento de que lo conociesen, el Bautista les dice: Él es el Cordero, de Él es que yo he estado hablando, a Él seguid. ¿Qué hicieron los dos discípulos? Siguieron al Señor Jesús. Dejaron a Juan el Bautista y como Jesús iba caminando, se levantaron y lo siguieron. Mirando el Señor Jesús que lo seguían estas dos personas, se detuvo. Y no solo se detuvo, porque los dos lo seguían a una distancia prudente. Entonces el Señor Jesús se detuvo, dio media vuelta para encontrarlos. Y fue el Señor Jesús el que rompió en estos dos muchachos ese hielo que no querían, porque eran tímidos, porque no se acercaban a preguntarle. Entonces el Señor Jesús se acercó a ellos y les hace la pregunta: ¿qué buscáis? Con eso empezó el diálogo del Señor Jesús con ellos. ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde te alojas? ¿Qué les dijo él? Venid y ved. Fueron y vieron dónde se alojaba y se quedaron aquel día con él, porque era como la hora de las 4 de la tarde, o sea, la hora 10. Veamos ahora estos dos jóvenes. Ellos deseaban estar con Jesús y pasaron el día con Él. ¿Qué nos dice eso a nosotros? ¿Deseamos estar con Jesús? ¿Deseamos pasar tiempo con Jesús? ¿O nomás así de pasada? Porque aquí vemos
que estos dos jóvenes querían pasar tiempo con Jesús. Y el Señor Jesús dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera, sino que lo invito a pasar para que tengamos tiempo para dialogar. Estos dos muchachos tuvieron un encuentro personal con Jesús. ¿A qué se nos invita a cada uno de nosotros? A tener ese encuentro personal con Jesús. Ellos, dice, se quedaron allí con Él. Esa reunión, ese diálogo, porque tanto ellos preguntaban y Jesús les respondía. Hubo un diálogo de maestro a alumno y de alumno a su maestro. Cada uno de nosotros necesitamos ese encuentro personal con Él. Estos dos muchachos, ¿qué le habrán preguntado al Señor Jesús? ¿Qué dudas tenían? Y el Señor Jesús les abrió la mente, les mostró la verdad, que luego ellos, Andrés por lo menos, le dijo a su hermano Simón: hemos hallado al Mesías. ¿Qué verdades habrán escuchado de labios del Señor Jesús? ¿Qué dudas tenían ellos que el Señor Jesús les aclaró? Y vemos todo aquel que tiene un encuentro personal con Jesús, no se queda callado. Buscaron a alguien para traerlo a Jesús. Andrés trajo a su hermano Simón, a Pedro, que le dijo: hemos hallado al Mesías. ¿Y qué hizo el otro? Fue y vino a donde estaba Jesús. Ya Él lo estaba esperando. Así como Él nos espera a cada uno de nosotros. Él sabe cuáles son nuestras necesidades. Él quiere estar cerca de nosotros, tan cerca para protegernos. Así es de que fueron grandes cosas las que, como dice aquí la lección, fueron sin duda grandes cosas las que aprendieron del Maestro de Maestros, del Señor Jesús. Y dice, poco después desearon compartir su experiencia con los demás. Andrés, uno de los dos discípulos, encontró inmediatamente a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías. Cuando Andrés llevó a su hermano a Jesús, el Señor demostró que lo conocía. Tú eres Simón, hijo de Juan, o hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas. Así es de que vemos cómo el Señor Jesús conocía y comprendía a Pedro. El conocimiento profundo que Jesús tiene de cada persona es un tema característico del Evangelio de Juan.
nos lo presenta a Él como el amigo, como aquel que nos conoce. ¿Quién llevó a Andrés y a Juan a Jesús? Porque Jesús no lo llamó primero. Ellos lo siguieron, pero ¿quién los guió a Jesús? No fue Juan el Bautista, sino aquel que estaba guiando a Juan es el que habló al corazón de estos discípulos, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo los guió a Jesús. ¿Quién es el que nos guía a Jesús? Es el Espíritu Santo. ¿Él utiliza instrumentos? Sí. Utilizó a Juan el Bautista. A usted lo puede utilizar para llevar a otras personas a Jesús, pero debe de ser obediente para hablar, para señalar a Jesús como el Salvador. Y así pasó con estos dos primeros discípulos. Habían respondido al llamamiento del Espíritu Santo. Ahí lo dice la lección. Habían respondido al llamamiento del Espíritu Santo manifestado en la predicación de Juan el Bautista. Ahora reconocían la voz del Maestro Celestial. Para ellos, las palabras de Jesús estaban llenas de refrigerio, verdad y belleza. Una iluminación divina se derramaba sobre la enseñanza de las Escrituras del Antiguo Testamento. Los multilaterales temas de la verdad se destacaban con una nueva luz. Lo que ellos habían comprendido a medias, ahora en los labios de Jesús lo comprendían claramente y siguieron a Jesús. Nos dice aquí también en la lección, el gran énfasis del Evangelio de Juan es destacar quién es Jesús, a fin de que esta buena noticia pueda ser compartida con el mundo. Es posible que no haya otro pasaje de la Escritura más lleno que este de pequeños detalles reveladores. Una vez más, vemos a Juan el Bautista señalando más allá de sí mismo. Tiene que haberse dado perfecta cuenta de que al hablar así a sus discípulos acerca de Jesús, los estaba invitando a dejarle a Él y transferir su lealtad a este nuevo y más excelente Maestro. Y sin embargo, lo hizo. No cabían los celos en su noble corazón. Había venido a poner al pueblo en contacto, no consigo mismo, sino con Cristo. No hay nada más difícil que ocupar el segundo puesto cuando se ha gozado del primero. Pero tan pronto como surgió Jesús en la escena, Juan no tenía otro pensamiento que el de mandarle a él a la gente. Así es que los dos discípulos de Juan siguieron a Jesús. Puede que fueran demasiado tímidos para acercarse a él directamente. El caso es que le iban siguiendo a una distancia respetuosa. Entonces Jesús hizo algo muy característico. Se volvió y les dirigió la palabra. Es decir, se encontró con ellos a mitad de camino. Les puso las cosas más fáciles. Les abrió la puerta para que pudieran entrar. Aquí tenemos un símbolo de la iniciativa divina.
siempre es Dios el que da el primer paso. Cuando la mente humana empieza a buscar y el corazón humano empieza a anhelar, Dios nos sale al encuentro, mucho más que hasta la mitad del camino. Dios no nos deja buscar y buscar hasta que lo encontremos, sino que nos sale al encuentro. Jesús empezó por hacerles a aquellos dos la pregunta más fundamental de la vida: ¿qué buscáis? Era muy pertinente hacer esa pregunta en Palestina en el tiempo de Jesús. Serían legalistas que no buscaban más que conversaciones sutiles y rebuscadas sobre los detalles más diminutos de la ley, como los escribas y fariseos. ¿Qué buscáis? ¿O serían ambiciosos, oportunistas buscando la ocasión propicia, o el poder como los saduceos? ¿O nacionalistas en busca de un político demagogo o un jefe militar que los guiara a sacudirse el yugo de los romanos como hacían los celotes? ¿O tal vez humildes hombres de oración buscando a Dios y su voluntad como los reposados de la tierra? ¿O serían simplemente pecadores desorientados y confusos buscando una luz en el camino de la vida y el perdón de Dios? Sería bueno a veces que nos preguntáramos: ¿qué estoy yo buscando? ¿Cuáles son mi propósito y mi meta? ¿Qué es lo que quiero encontrar en la vida? Hay algunos que lo que buscan es seguridad. Les gustaría tener una posición segura, con suficiente dinero para cubrir las necesidades de la vida y reservar algo para los imprevistos que puedan surgir. Es decir, una seguridad material que elimine las preocupaciones esenciales sobre las cosas materiales. No hay nada de malo en este deseo, pero no es muy elevado, ni tampoco adecuado para inspirar toda la vida. Además, en último análisis, tampoco se puede estar a salvo de los azares y abarates de la vida. Hay algunos que buscan lo que llamarían hacer carrera, algo que les proporcione poder, prominencia, prestigio, oportunidades para aplicar las habilidades y los talentos que creen poseer y realizar el trabajo para el que se consideran capacitados. Hay algunos que buscan en alguna clase de paz, algo que les permita vivir en paz consigo mismos, con sus semejantes y con Dios. En realidad lo que buscan es a Dios, y este objetivo solo Jesucristo lo puede satisfacer. ¿Qué busco? Esa es la pregunta que nos hace el Señor Jesús, así como se los dijo a ellos, nos lo dice a cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué buscas de Jesús? Mire lo que nos dice el consejo del Espíritu de Profecía para el día de hoy. Pedro, Santiago y Juan buscaban todas las oportunidades de ponerse en contacto íntimo con el Maestro, y su deseo les fue otorgado. De los 12, la relación de ellos con el Maestro fue la más íntima. Juan solo podía hallar satisfacción en una intimidad aún más estrecha, y la obtuvo. En ocasión de la primera entrevista junto al Jordán, cuando Andrés, habiendo oído a Jesús, corrió a buscar a su hermano, Juan permaneció quieto, extasiado en la meditación de temas maravillosos. Siguió al Salvador siempre como oidor absorto y ansioso. Juan anhelaba amor, simpatía y compañía. Se acercaba a Jesús, se sentaba a su lado, se apoyaba en su pecho, así como una flor bebe del sol y del rocío. Él bebía la luz y la vida divinas.
contempló al Salvador con adoración y amor hasta que la semejanza de Cristo y la comunión con Él llegaron a constituir su único deseo, y en su carácter se reflejó el carácter del Maestro. Eso se encuentra en La Educación, página 87. Dejando a Juan, los 2 discípulos se fueron en pos de Jesús. Uno de ellos era Andrés, hermano de Simón, el otro Juan, el que iba a ser el evangelista. Estos fueron los primeros discípulos de Cristo. Movidos por un impulso irresistible, siguieron a Jesús, ansiosos de hablar con Él, aunque asombrados y en silencio, abrumados por el significado del pensamiento. ¿Es este el Mesías? Jesús sabía que los discípulos le seguían. Eran las primicias de su ministerio, y había gozo en el corazón del Maestro divino al ver a estas almas responder a su gracia. Sin embargo, volviéndose les preguntó: ¿qué buscáis? ¿Quería dejarlos libres para volver atrás o para expresar su deseo? Ellos eran conscientes de un solo propósito. La presencia de Cristo llenaba su pensamiento. Exclamaron: Rabí, ¿dónde moras? Es una breve entrevista a orillas del camino. En una breve entrevista a orillas del camino no podían recibir lo que anhelaban. Deseaban estar a solas con Jesús, sentarse a sus pies y oír sus palabras. Díceles: venid y ved. Vinieron y vieron dónde moraba y quedáronse con él aquel día. Eso está en Exaltada Jesús, página 162. Si Juan y Andrés hubieran estado dominados por el espíritu incrédulo de los sacerdotes y gobernantes, no se habrían presentado como discípulos a los pies de Jesús. Habrían venido a él como críticos para juzgar sus palabras. Muchos cierran así la puerta a las oportunidades más preciosas. No sucedió así con estos primeros discípulos. Habían respondido al llamado del Espíritu Santo manifestado en la predicación de Juan el Bautista. Ahora reconocían la voz del Maestro Celestial. Para ellos, las palabras de Jesús estaban llenas de refrigerio, verdad y belleza. Una iluminación divina se derramaba sobre las enseñanzas de las Escrituras del Antiguo Testamento. Los multilaterales temas de la verdad se destacaban con una nueva luz. Eso está en El Deseado de Todas las Gentes, página 112. Así que, hermanos, como nos dice aquí la pregunta al final de la lección del día de hoy, ¿cómo ha sido transformada tu vida por Cristo y por tu fe en Él? ¿Has notado, has visto transformación en tu vida? ¿Qué otros cambios quisieras experimentar? ¿Estás luchando todavía con hábitos y costumbres? ¿Cómo puedes vencer todo ello? Ven a Jesús. Busca tiempo para pasar con Jesús. Y Él te capacitará para que seas más que vencedor. Que el Señor les bendiga. Que pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.